Qué bonito es Mérida, ¿a poco no, señor Pelón? No, pues es que nada más oírla nombrar, me trae muchas cosas porque era la tierra de mi madre. Y es ahí donde vive nuestro invitado de hoy, el maestro Lorenzo Hagerman. Bienvenido, máster. ¿Cómo está, Lorenzo? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por invitarme a su programa. Gran admirador de los dos. Qué padre, qué chido que vivas allá en Mérida, que sabemos que ya tienes un rato por allá y que estás contento, ¿verdad, Lorenzo, allá? Sí, llevo más de 20 años aquí Ándale. en Mérida. Nos vinimos a probar y ya nunca regresamos. Como dicen Y aquí, es que, probaste agua de pozo. Pues ya, quiere decir que ya no. es que era buena esa, ¿verdad? Sí. Este, y luego o sea, ahorita nos conectamos contigo porque tú traías una misión, muy chida que te encomendó nuestra amiga común, Lynn Feinstein, descanse en paz. Si no entendí mal, cuando tú la fuiste a visitar a España ya en su, digamos, etapa final, que era de las cosas que te decía que cuando regresaras acá que te comunicaras conmigo. ¿Estoy en lo correcto? Sí, totalmente correcto. O sea, mi gran querida amiga Lynn, más de 20 años trabajando, conociéndola, trabajando con ella. Sí, casi toda mi filmografía de alguna u otra forma está relacionada con Lynn Feinstein. Ve nomás, cabrón, o sea, muy buena, o sea, amiga de las mejores tuyas, ¿verdad? Entonces, Sí, madrina de mi hija y eh, sí, una amiga muy cercana. Mi ex suegra decía que era mi novia. es, a lo mejor te hubiera ido bien, o sea, y luego pues, con nosotros, digo, los choreros a lo mejor ya muchos saben que es como nuestra, pues, legendaria productora de la película del Santos, y luego, pues, ya camarada, este, pero es que tú tienes toda una historia con ella, ¿verdad, Lorenzo? Tú hiciste, según me estabas platicando el otro día, que sí, veniste y te conectaste conmigo, una un documental legendario sobre el proceso del famoso desafuero del peje, ¿no? Sí, pues hace 2006, pues hace 20 años, Lin convenció al entonces jefe de gobierno, Andrés Manuel, de que una cámara lo siguiera, pasara lo que pasara, de ese momento que era el pre-desafuero. Bueno, había ya el ultimátum de te Sí. vamos a desaforar, te vamos a desaforar. De ese momento al día de las elecciones pasara lo que pasara. Y Lin y yo pusimos dos reglas muy básicas que eran muy importantes para que realmente valiera la pena hacer ese experimento. Uno, y la más importante era que el material no podía salir antes de las elecciones. O sea, esta grabación no estaba sujeta a la decisión electoral, sino más bien a dejar un testimonio y que por primera vez un político de la etapa moderna de este país dejar entrar una cámara al interior y a las entrañas y a las tripas de los pasillos de la oficina de la Y sí. jefatura de gobierno, pues era históricamente y documentalmente y periodísticamente muy valioso más allá del resultado. Y ¿Qué tantas horas, o sea, qué tanto rato estuvieron justo ahí en la cocina, digamos, del pues mira, proceso? todo documental tiene como un arco de acceso, un arco no solo dramático, sino existe esta primera etapa donde los personajes sean políticos o rockstars o migrantes o lo que sea, ¿no? Eh, Están muy inseguros, tímidos, conscientes de la cámara. Luego hay Sí. una etapa donde ya se acostumbraron, que es como para los documentalistas es lo que vale oro, cuando ya no existimos, porque ya por necedad, pues ya se acostumbraron.
Y luego al final existe también una etapa de vanidad, digamos, donde ya A ver, superaron esa inconsciencia y ya llegan a otro nivel de conciencia donde se cuestionan a dónde va a llegar todo este material que yo le estoy... Bueno, tú debes de saber porque a ti también ya te grabaron y ya tienes película y todo. hijo, mano, hijo, no, no hablemos de eso, por favor, continúa. Oye, Lorenzo, pero tú estabas acá en Guadalajara presentando un documental nuevo. Un documental nuevo que me llevó 10 años ¿De hacer qué va? Platícanos, de platícanos. flamencos, en inglés, flamingos. Tal cual, Ajá. los pájaros estos pachecos, con el cuellote, ¿verdad? Exacto, los pájaros, los pájaros. Está hecho todo, digamos, esa temporada que fue larga de grabación y todo eso, ¿es ahí por ahí cerquita en Mérida o dónde más o menos están estos pajarracos? Sí, o sea, es el flamenco caribeño, Ujú. que su región, digamos, va desde Colombia a las Bahamas, Yucatán, obviamente pues, todo lo que está en medio, Cuba, Puerto Rico, o sea, todo el área del Caribe. En, en la península de Yucatán hay una de las colonias más importantes del Caribe, entonces están distribuidos por todo el norte de la península. La península de Yucatán es una de las costas más protegidas del país. O sea, la gran mayoría de kilómetros costeros son reservas ecológicas. Eh, entonces, también eso permite que el flamenco pueda este, sentirse más protegido, independientemente de las zonas hoteleras, que hay una densidad de turismo muy grande. Pues está la reserva de Chancán, está la reserva de Río Lagartos, está la reserva de Celestún, la reserva de Celestún. los Petenes al norte de Campeche. Entonces sí son muchos kilómetros protegidos alrededor de Yucatán y la película se filmó sí, aquí en Yucatán. Oye, pero esto fue como, ¿cómo estuvo en Conecte? O sea, fue una encomienda que te hizo un instituto científico, ¿no? Algo así. Bueno, el laboratorio de ornitología de Cornell en el estado de Nueva York es el laboratorio más grande dedicado a las aves en el mundo. Todo amante de la observación de las aves lo conoce porque, aparte de ser un instituto no lucrativo, o sea que todos los sonidos que tiene archivados están abiertos al uso del público, Qué eh, chido. por eso los bird watchers o observadores de pájaros conocen muy bien porque es ahí donde bajan los sonidos de las aves para poder, cuando van al campo, poder atraer a las aves que quieren Ah, observar, ¿no? Sí, Qué maravilla. Cornell tiene una aplicación gratuita que tú ves un pájaro y ahí te vienen todos los llamados, el llamado nocturno, el llamado de cortejo, el llamado de la reproducción y toda su bibliografía, pájaro por pájaro alrededor del mundo. Y ellos primero me llamaron para que yo fuera a registrarlos como tal, porque ellos, su gran interés es el registro de las aves. Tienen especies ya extintas. Es una institución que existe ah, desde 1920 y tantos y ya hay especies extintas que solo el registro lo tienen en la biblioteca órale. de Cornell. Y durante estos 10 años, pues hubo todo un proceso de desarrollo yo desde el primer día que fui a ver a los flamencos, me di cuenta que se podía contar una historia, que con Ujú. muy poca información, como en esa ocasión me dio el biólogo, llevándome ahí en la pick-up para ir al sitio, me dijo, pues lo que vas a ver es esto y esto y esto, y en la época del año que estamos es esto y esto y esto. Y me botó ahí 14 horas y uno siente que entiende todo, aunque a lo mejor no entiende nada.
O sea, perdón, es decir, estás como viendo las historias que se desarrollan entre los flamencos, o sea, Sí, o sea, gracias a un telefoto, un lente que te acerca o sea, más allá de lo normal, es como ver por microscopio un montón de bacterias durante 14 horas. Pues llega un momento donde empiezas, oye, te puedes volver loco, cabrón. sí, pero llega un momento donde empiezas a encontrar una lógica, una forma de actuar, o sea, cuando a mí me dejaron era época del cortejo, cuando buscan la pareja. Y Ajá. entonces llega un momento donde entiendes, pues este se va a ir sobre este, ¿no? Ahí va, sí. Ya le gustó. Efectivamente, llega, ¿no? Ya, cabrón. Pues empiezas a entender como ciertos gestos, ciertos situaciones donde te ayuda a predecir. Y eso pues fue en el primer acercamiento, después de años de estarlos filmando. eh, yo no puedo decir que yo sea un experto, ni soy biólogo, ni puedo hacer ciencia con lo que yo filmé, pero lo que sí es que, o sea, a través de la observación puedes entender el fenómeno, entender en Ya. términos cuáles son los riesgos, qué es lo que están buscando, cuáles son las circunstancias, las situaciones. Y eso es finalmente lo que hacen las historias, las circunstancias, los impedimentos, los retos, cualquier ¿Hay historia. voces en off? ¿Hay una voz en off que va narrando? Sí, Sí, la Julieta, ¿no? película Julieta la Venegas. narra Julieta Venegas y Ah, de veras, y sí. el texto lo escribe Ajo, muy amiga de Lynn, también una Ah, micropoetisa española que Micropoetisa, ¿qué es eso? pues hace poemas Micro, ok, ok. chiquitos como haikus de 2, 3 renglones. Ajo micro, o sea, si pones en Instagram, por ejemplo, Ajo micropoemas, ahí vienen varios ejemplos. Es muy divertida, es ¿Y ella qué es lo que con va escribiendo para... con mucho sentido del humor. oye, pero ella investigó también como para poder hacer ese texto o solamente se basó en tus imágenes. No, fue un trabajo, obviamente en este tipo de documentales, pues hay un trabajo en equipo y conjunto y el director pues decide cuáles son los mejores caminos o los procesos. En este caso, yo le narré a Ajo lo que sucedía en cada etapa y ella lo sintetiza, lo destila, digamos, Ah, de alguna forma para poderle dar el ritmo, la claridad y lo que yo más quería en el texto es que más allá de hablar de los flamencos, habláramos del ser humano, de nosotros mismos, porque en la película, cuando uno la ve, constantemente te das cuenta que tú los entiendes porque te ves reflejado en ellos, ¿no? Esa ternura, ese peligro, el espanto, la sorpresa, eh, la entiendes a través de lo que tú conoces de la naturaleza de tu ser humano, ¿no? Y eso es ya, lo que ya. Ajo pudo, y lo hace ella normalmente en sus textos, es utilizando el sentido del humor en gran parte de las veces, eh, vernos reflejados de una forma sintética. Oye, Lorenzo, ¿es primera vez que haces un documental sobre vida silvestre? Es decir, ¿cuántos llevas en tu carrera? ¿Cuántos documentales o películas? Sí, es la primera vez que hago algo de naturaleza y es como volverte a reinventar. Es como si no Claro. supieras nada de tu oficio y tuvieras que volver a aprender, ¿no? Totalmente. Eh, llevo, o sea, mi base, donde yo aprendí todo fue a través de la fotografía. Pues como fotógrafo, pues ya llevo una carrera de varias décadas como fotógrafo. Eh,
y como director, pues este es el quinto, sexto documental, pero nunca uno de naturaleza. Y a mí siempre me gusta, como director de documental, cambiar y aprender algo nuevo. O sea, ya hice uno de política, hice otro más social, que fue con la longevidad, ahora hice el de flamencos, que es otro oficio totalmente, o sea, es meterte a un escondite 14 horas y Cámara. no es como en un documental normal que, pues ahora me muevo del otro lado del cuarto para verle la cara al personaje que le está hablando y ahora me voy para afuera para ver el lugar donde están sucediendo. Aquí llegas 14 horas y no te puedes mover, de ahí no te mueves. Oye, pero no es matadísimo eso. Fíjate que es tan interesante que pasa el tiempo volando. O sea, tú eres como un monje zen, como estos que hacen animación stop motion. Es Ándale. casi lo mismo, o sea, es estar en la contemplación total Contemplación de total. saber qué va a pasar, el guión y la historia está enfrente de ti y es nomás saberlo captar, ¿no? Pues o sea, sí, es un ejercicio de observación y de contemplación absoluto, absoluto. O sea, si estás, por ejemplo, en el momento donde ya los huevos están por el día 25, 26, 27, o sea, que ya están a punto de hacer crack, pues está toda tu tensión y todo revisando, tienes 38,000 huevos enfrente, uno por uno de los que puedes ver, este lo puedo ver mejor, este no me lo tapa, este está en primer plano, este... Qué clavazón, cabrón. Y entonces 3 huevos a la izquierda de esta rama, pues parece ser que ya se está moviendo. 4 huevos a la derecha de esta piedra, pues hay otro. No puede ser. Entonces, pues se te va el tiempo rapidísimo, ¿no? O sea, estás en una observación muy detallada que sí se parece mucho a la meditación. Es muy Sí, mántrica, Sí. suena, muy mántrica. suena. Oye, la idea de todo esto, la planeación, más que la idea, ¿cuántas cámaras tenías? Mira, había 2 cámaras del staff de Cornell University que son fotógrafos que solo se dedican a fotografiar aves, que están permanentemente yendo a diferentes partes del mundo para el registro de aves. Pues tienen un conocimiento inclusive biológico y muy profundo. Ellos eran los que estaban siempre más cerca, como las posiciones más sensibles. Y luego yo, en una posición que me permitía ver más lo general o ver un poco más lo que sucedía alrededor. Volvamos al ejemplo del huevo, o sea, si está naciendo el pollo, pues si yo estoy en un nido tan cerca, pues no sé lo que está pasando en los nidos vecinos, en el Alrededor. aire, hay intercambio porque los flamencos se turnan macho y hembra para empollar, no solo empolla la hembra. Entonces están sucediendo Ah, otras cosas alrededor. Entonces, por lo general éramos 3 cámaras, a veces solo 2 y a veces solo uno, ¿no? Wow. oye, pero a ver, me estaban explicando algo que no sé si entendí bien, relacionado al sonido, que prácticamente todo el sonido está hecho o puesto después. Es decir, no es sonido directo que ustedes grabaron. Sí, hay mucho sonido directo que nosotros grabamos, especialmente el cuadrafónico, o sea, el sonido que nos da la dimensión y el espacio. Pero como todas las películas, todos los documentales, hay una parte que le llamamos diseño sonoro, donde tú decides Diseño. qué es lo que vas a escuchar y en qué plano lo vas a escuchar y cómo lo vas a escuchar. El reto de grabar sonido en naturaleza pues, es una cosa muy simple. Tienes que estar lejos de la naturaleza para no interferir con ella, ¿no? O sea, pues no tienes la posibilidad como con un ser humano de déjame, te pongo el lavalier, ¿no? Aquí y déjame escondo el Claro. cable para que no se vea debajo de tu playera.
¿no? Entonces, la naturaleza tiene ese reto. La imagen, o sea, quienes levantamos la imagen, tienes que estar a una distancia considerable para no interferir con la naturaleza y al mismo tiempo poder sentirte cerca. Esa distancia complica la grabación sonora, porque el sonido es más mecánico, Ah, ¿no? claro. Ahorita, cuando estábamos conectándonos, pues que si el micrófono está cerca, que si no, y aquí estamos a centímetros, ¿no? Cuando estás a Ujú. 100 metros, 90 metros, 80 metros, pues ya Qué complicado, se vuelve claro. más complicado. Pero todo tiene una solución en la magia del cine, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, Oye, ¿sería el último trabajo de nuestra querida Lynn? muy probablemente sí, porque yo lo estaba. O sea, Lynn ya me bulleaba y me decía, tú ya no quieres terminar esa película, ya termínala, ya termínala. O sea, Lynn Sí. no, o sea, era la gran supervisora musical, para quienes no la ubican, una gran supervisora musical Sí. que ha hecho la propuesta, digamos, de lo que se escucha musicalmente en películas como las de Alejandro González Iñárritu, las de Cuarón, las de Del Ujú. Toro, de, de muchas películas latinoamericanas. Sí, o sea, es la chamana de los O soundtracks, sea, ¿verdad? yo conocí a Lynn así realmente. Yo la conocí antes de conocer. O sea, cuando yo tenía 15, 16 años, yo oía Rock 101 y ella Ah, tenía Salsabadeando y Sí, sí, tenía sí. sus programas en Rock 101. Ya luego en la, en la universidad, eh, digo, ya posterior, ya terminando la universidad, fue que yo ya la conocí en persona. Y desde el principio, porque también era una persona, una productora nata. O sea, se le ocurría algo, como se le ha de haber ocurrido y como se ha de haber llamado a ustedes, ¿y por qué no hacemos película El Santos y la Tetona Mendoza? Y cuando Totalmente, te distraes, totalmente. pues ya armó, ya tiene el equipo, tal, sí, no sé qué, y vamos, y esto va a Todo funcionar, y hizo. esto, Sí, sí, bueno, sí. así fue desde Todo el día hizo, todo número hizo, sí. uno mi relación con Lynn. Y hace 10 años, cuando le conté de Flamingos, ella estaba súper ilusionada de musicalizar el documental. Y desde entonces empezamos a trabajar en ideas. Claro, esto se iba grabando poco a poco, se iba armando. Ya cuando empezó a haber una estructura fue que ella me propuso a Bryce Dessner, el de National, que es el que hace la el de música. The National. Y ella me había regalado un libro en un cumpleaños mío de Ajo. Y entonces también yo le dije, oye, ¿y sigues en contacto con Ajo? Porque Ajo podría ser la que nos ayuda a darle un cuerpo literario a la narración. Y, y le pareció también gran idea y a Ajo también. Y luego estuvimos dándole vueltas muchos años, yo creo que un par de años, a quién podía, yo quería que fuera una mujer quien narrara la historia. Es muy raro que mujeres narren documentales de naturaleza. Eh, y teniendo como este equipo me parecía importante que fuera una mujer. Le estuvimos dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y cada vez que íbamos y veníamos nos topábamos con la posibilidad de Julieta Venegas, que también es una gran amiga y muy cercana a Ajo y muy cercana a Lynn. Y, y fue el único personaje que se mantuvo durante los 10 años como la posibilidad de ser el narrador con todas las virtudes y todos los riesgos que eso representa, porque pues tener a una cantante pues no es lo mismo que tener a una actriz, que a lo mejor la narración, la voz puede tener otras Ah, habilidades. me imagino que Entonces, le quedó, me imagino que le quedó poca madre, ¿no? lindísimo, le quedó increíble, es un proyecto también que todos los que trabajamos le encontramos un sentido más allá de nada más el proyecto, ¿no? Y gran parte de eso hoy en día pues es esta colaboración con Lynn,
porque fue muy largo el proceso, ¿no? Hay otras películas que es en friega, ¿no? Ya se armó, ya tal, 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 y en un año ya está en salas de cine y tal. Estos 10 años era como de, bueno, pues el año que entra se hace otro No puede cacho, ser. 10 años, cabrón. 10 años. Porque digo, ahorita, por ejemplo, porque el otro día que me estabas comentando tus proyectos, pues te metes en muchos territorios ahí, muy interesante. Acabas de terminar una con Jiménez Cacho, ¿no? Acabo de terminar una con Jiménez Cacho, sí, su primera ópera prima. Él como director, Tú, yo como tú de de fotógrafo. fotógrafo. Sí, entonces ahí Sí, yo ya nada sí. más fotógrafo y pues sí, es otro papel que yo disfruto mucho y me gusta mucho. Y sé deslindarme, ¿no? ¿Es la que hizo allá en Baja California? No, la de Baja California la dirige Rodrigo García, el hijo Sí, sí, de sí. García De, Márquez. de, de García Márquez. No, entonces, ¿esta de Ciudad de México la grabaron o dónde? Ciudad de México, toda la película, sí. Todavía no tiene la premier mundial, o sea, no se ha Ujú. presentado en festivales, porque próximamente. Se acaba de terminar, Esta de Flamingos fue su... Ajá, se acaba de terminar, la de Juana se llama, la película de Daniel. ok. Oye, pero esta de Flamingos, ¿su estreno fue aquí en el Festival de Guadalajara o fue antes del estreno? No, la primera presentación de Flamingo se hizo en el Festival de Morelia, Ah, y ya ha pasado por algunos festivales internacionales. Le dieron, ajá, los chinos le dieron el premio al mejor documental del año Ah, por la qué chido. Academia de Documentales China. Y en Guadalajara se presentó, pues queriendo hacer un homenaje a Lin, pues sabiendo que ajá. había, que Guadalajara pues era un lugar que ella había visitado por ustedes y por las bandas y por los rockeros y por pues todo el jale en Guadalajara, ¿no? Sí. Oye, es que me pongo a pensar, el título se llama Flamingos o la vida después del meteorito, ahí dice en el cartel, ¿verdad? Así, Ujú. así lo pusieron. Sí, Este es por la parte que es, porque está ubicado geográficamente y todo el tiempo es porque está en Mérida, o sea, el meteorito que todos decimos que cayó ahí. sí, obviamente, o sea, tiene que ver con Yucatán, pues más que Mérida, o ¿no? sea, es un juego de palabras como todo en el documental. Se dice que las aves son los descendientes más cercanos de los dinosaurios, porque son Ah, sí. ovíparos. Entonces, las aves es lo que queda después del meteorito que supuestamente extinguió a los dinosaurios. Y pues sí, las últimas hipótesis apuntan a que el cráter de Chicxulub puede ser la evidencia de que el meteorito pegó en estas latitudes, que pegar es un decir porque se desintegra todo en la atmósfera y el componente que hace que hoy en día sea la teoría más aceptada es que en el cráter de Chicxulub se encontró un elemento que no existe en ninguna otra parte del planeta, que solo existe en el cráter de Chicxulub como un Ándale. elemento, una materia, un átomo este, extra, extraterrestre, o sea, que vino fuera Qué maravilla. de la Tierra. Entonces Yo, es un yo quiero, juego yo de ya, palabras más que nada. ya, Ajá. ya. Sí, sí, sí. Yo quiero verlo ya, cabrón, pero, o sea, pero está difícil lograr verlo, ¿verdad? Ahorita, Todavía. todavía, pues lo que pasa hoy en día es que dependemos, no siempre, porque Flamingos no se hizo con apoyo gubernamental, pero o sea, el Eficine o el apoyo que da IMCINE al cine mexicano, sí es fundamental para que el cine se mantenga productivo en México y para que lleguen las películas a donde han llegado y para crear los directores y los personajes que hemos visto en los últimos años, ¿no? Y
pero eso también marca unos calendarios muy prolongados. Uf, Entonces, sí, o sea, se estrenó a finales del año pasado, este sería su año de Ujú, estreno en salas de cine, pero se ujú. va a postergar a principios del 2026 por cuestiones te digo. de calendarios, de apoyo, de financiamiento y, Ah, y luego también la eterna historia de que no, en verano no, porque son las películas de Marvel. En octubre, ah, noviembre claro, Sí, las de Halloween. No, en diciembre las de claro. Navidad. En enero, no, pues las de los Reyes y las de Año Nuevo. No, qué lío. Bueno, en El enero otro son día las del estábamos. Oscar, las del Oscar. Sí, cabrón, o sea, sí, sí. estos tiempos de los cineastas que desde el otro día te Ujú, comentábamos, que ujú. es una cosa que, o sea, ahorita que Camacho decía que parecen ustedes monjes budistas, es que tienen que tener una paciencia para muchos de los procesos, ¿verdad? De los tiempos en que el cine se van logrando las diferentes etapas, o sea, cualquier otra persona, se vuelve loca, o sea, porque son no, pues la siguiente junta es el año que entra, cabrón. No, pues el presupuesto va a entrar en 2 años. O sea, ¿qué pedo, cabrón? Sí, qué pedo. Qué pedo. Entonces tienes que tener al mismo tiempo, supongo, varios proyectos haciéndose, porque dejas uno cocinándose ahí, ¿verdad? En estos 10 años cocinándose, por ejemplo, tu documental. Y así, ¿no? O sea, sé que, por ejemplo, estás metido aquí, que aquí fue como surgió el proyecto de un documental que suena que puede estar muy interesante sobre Barragán, cabrón. Pero también va a ser ese tipo de tiempos, ¿verdad? Pues yo espero que no. O sea, el tiempo de Flamingos es muy particular porque tiene que ver con la naturaleza. Sí, eso es lo Eh, que pensé. con la naturaleza y con una pandemia que se atravesó a la mitad y con, Ah, sí, o sea, tiene que ver con, con lo difícil que es registrar la naturaleza. Lo de Barragán yo espero que salga pronto, sí. Barragán es un proyecto Sí, que llevamos años en investigación y que hemos dado con archivos que gringo. se pensaban perdidos, con la voz de Barragán, para que él cuente su propia historia, porque Barragán Eso está siempre, bueno. Eso está siempre, bueno. siempre ha sido explicado por otros arquitectos, ¿no? O sea, por Legorreta, o si Tadao Ando escribe, o sea, todos y menos en ese Barragán. Lorenzo, y en ese Lorenzo, tú estás de director De y así como director, los, de y de director y creativo. de creativo, sí, de editor. Digo, siempre con un equipo. Voy a invitar a Claro. otro, a Maya Godet, de fotógrafa, Sí, y sí, que es la esposa de de Daniel. Jiménez, de Daniel Jiménez Oye, Cacho. supongo que esto, entre otras dificultades, porque me imagino que ha de tener muchas dificultades un proyecto de estos, es que Barragán pues ya es como un semidios, ¿no? O sea, en la cultura y en la arquitectura. Entonces, como que llegar a hacer algo así, debe sentirse una responsabilidad fuerte, ¿no? Sí, siempre es una responsabilidad, aunque sea quien sea, ¿eh? Sí, claro. Siempre que te abren el acceso a la vida íntima o no tanto, a lo mejor, o que sea a la distancia, siempre es una responsabilidad. Eh, por ahí yo escuché alguna vez un país sin documentales, pues es como una familia sin álbum fotográfico. Entonces tienes la Sí, responsabilidad sí. de que lo vas a dejar registrado. Entonces, siempre es una responsabilidad. Pero con Barragán, mira, lo que me llama más la atención del proyecto de Barragán es que como tenemos este audio donde es Barragán el que habla de sus recuerdos, como él se ve a sí mismo, que también, Ajá. pues como uno se ve a uno mismo, a como te ven los otros, pues son puntos de vista distintos. Pero esto lo que tiene es, sí, él narra sus recuerdos, confiesa sus influencias, sus arrepentimientos también. Este, y al oírlo tú, un poco mi labor es remontar a ese material de archivo original. Cuando él dice fui en 1925 a la Alhambra, pues tenemos el material de la Alhambra en 1925 que nos gustaría resonorizar, que empiece a oír
la fuente que está en primer plano, la música que se oía a lo mejor en un tercer plano, recolorear ese material para que el cielo vuelva a tomar vida, un poco de azul, No, bueno, suena sofisticado, cabrón. pues Eh, no es tan difícil hacerlo, pero sí una cosa como más elegante y más apegado como a poder transportar al público a ese recuerdo de la forma más honesta posible, más directa y más... Entonces, ahora en este caso, lo de Barragán, pues es como armar un rompecabezas con puros archivos, ¿no? Y es ir tocando puertas a las diferentes familias que a lo mejor tienen una imagen o tienen un rollito del abuelo Sí. que nunca se digitalizó. Y todo este material de gente que a lo mejor ¿no? En donde a lo mejor no aparece Barragán, sí seguramente a través de ese material vamos a poder revelar cómo se vivía y la vida interna y privada o más día a día de la sociedad mexicana en 1902, en 1920, en 1950, en 1970, en la psicodelia y luego en los 80, que es cuando muere Barragán. O sea, a través a lo mejor de material de tu abuelo, del abuelo de Camacho, un rollo, ahí hay una pieza del rompecabezas porque viene No, hombre, cabrón. un ángulo de Guadalajara, un ángulo de Chapala o del paisaje de Chapala, exacto. Es lo que donde, te iba a decir. Aquí hay varios proyectos de Barragán. O sea, que te vamos a ver por acá. Nos vamos a echar unos tequilas seguramente. Bueno, y luego además, creo que al iniciar esto, pues se hizo novio de una de las del proyecto, ¿no, maestro? O sea, que de una amiga nuestra, Cristi Sescose. sí, claro. No, bueno, o sea, es de lo mejor que ha traído o sea, el proyecto es una gran aliada, persona, cómplice en este proyecto, productora ejecutiva del proyecto. Este, Ujú. y pues bueno, yo como lo veo, es muy natural, o sea, donde tú te mueves, el ave no es del aire donde nació, sino del aire donde vuela, ¿no? Y donde estás y donde te mueves, pues es ahí donde quieres estar, ¿no? Entonces es muy natural que pues, la gente conozca a su pareja en el lugar de trabajo, en el aire donde vuela, en donde interaccionas, donde... Y es el caso con Cristina, que llevamos sí, 3 años, que ella pues realmente es la que me ha hecho conocer Guadalajara. Yo a Guadalajara iba de trabajo 2 días, fílmatas, vas de regreso al aeropuerto, te regresas, ¿no? O sea, como nunca realmente vivir la Guadalajara, que es una belleza, y de ahí, y regresando al inicio del programa, por eso Lynn me dijo, estás yendo a Guadalajara, busca Gis y a Trino, Ah, búscalos. ahí está, exacto. Qué bueno que lo hiciste. Es que está padrísimo ese proyecto que traes entre manos y obviamente tenemos muchas ganas de ver también Flamingos. Yo vi la del desafuero, yo vi ese documental y obviamente la evolución como del señor Hagerman debe ser interesante, ¿no? O sea, me interesa mucho porque yo soy muy de ver documentales de todo lo que sea de la naturaleza, me late muchísimo. Y si tiene como fondo Yucatán está padrísimo. Y sobre todo ahora lo que viene, que es Barragán, que soy muy fan y que sé de muchas casas ahí por la Americana, aquí en Chapala, tíos que han vivido en casas de él, todo el rollo es que soy muy fan tanto de él como de Pedro Castellanos, que es su alumno más cercano. Y obviamente sí me da muchas ganas de ver un documental donde él hable, donde diga y donde podamos escucharlo y ver esto que es maravilloso. O sea, tenemos muchas cosas que presumir en esta ciudad. Casi todas las han destruido los tapatíos, pero todavía las casas de Barragán afortunadamente las han respetado poquito, pero las han respetado. No, despierta pasiones, Barragán, en todos lados. Me imagino. No, no es un tema fácil, así como...
No, o sea, porque, o sea, no sé, o sea, gran parte, supongo, es ir a platicar con gente o familiares o amigos que pudieran tener alguna cosa que aportar, ¿verdad? Entonces es como, tiene que ver mucho con toda esta plática de estar sacando informaciones, Y ¿no? estar husmeando en los cajones, que a la gente Sí, luego detective. no le gustan. O sea, Ajá, como ajá. las imágenes aéreas de Mazamitla y de la Sierra del Tigre, que tengo entendido Ursúa era el que tenía un biplano, invitaba a Barragán a volar. Qué maravilla, qué Entonces, pues maravilla. a ver, pues, ¿quién tiene esas fotos? ¿Dónde están? ¿Quién las Entonces, tiene? ¿quién? Y ahí pues vas encontrando que el sobrino, que el primo, que el nieto, que la casa, que ahí sigue, que hay unas fotos colgadas que todavía sobreviven, Wow. que, ¿no? Es así. Ursúa me parece fantástico, como Pedro Castellanos, casi todos alumnos de Barragán me Pero, parece que o siguieron esa colegas, parte. ¿no? O sea, Bueno, sí, no, yo a lo mejor lo estoy poniendo, ¿verdad? Como más bajito y eran colegas, y, pero Ursúa también me gusta mucho porque tiene como la misma, tienen como el mismo sesgo arquitectónico que me sigue fascinando, como ciudades hechas para Guadalajara, con sus porches, como si fuera un poco Mérida, pero sin el calor de Mérida. El calor como que es intenso en algunos meses. Aquí Guadalajara es muy caprichosa, de repente tormentones, hay un calor, pero ni hace tanto frío, ni hace tanto calor. Pues fíjate que estamos en el mismo paralelo. Ahora que yo Ajá. ando en esta vida, Guadalajara, Mérida, Mérida, Guadalajara, y hay días que hace más calor en Guadalajara que en Mérida. ándale, te dije que se estaba arruinando esto. No, no, es increíble todo esto que viene, me parece fantástico que este proyecto siga. Y ahí sí, yo te pregunto, de los proyectos que has hecho tú, siempre uno tiene, como ya sabes, el que viene, siempre dices, este va a ser el mejor y demás, pero ¿cuál es tu preferido de todos los que has hecho, de los documentales, hasta ahorita? Híjole, son como los hijos, o sea, no, unos te costaron que dices, ay, o sea, no vuelvo a hacer documentales, pero los quieres, o sea, los lograste, se terminaron, Ajá. llegaron a la pantalla, se llegaron a distribuir y y sí, no tengo ningún preferido. En el documental recuerdo mucho esfuerzo al hacerlo. En las ficciones, cuando soy fotógrafo, como en las películas ahora con Daniel, también hay mucho esfuerzo, pero son recuerdos más entretenidos o satisfactorios o bajo Ah, como control, más cómodos de alguna forma en la Ujú. ficción. ¿No? Sí, El sí. documental, pues, o sea, la gran pregunta en un documental es, ¿tendré el material? Cierro aquí la llave, no la cierro, ah, dónde la va a cerrar? Una edición eterna, el personaje luego se enoja contigo, ya no te deja grabarlo, ¿no? O sea, hay más sufrimiento en ese sentido. oye, porque haz de cuenta que me estabas platicando, que no estoy seguro si ya empezaste o vas a empezar, que es como meterte a los ensayos de una obra, o sea, en un teatro. Sí, ahora pues espero que se pueda hacer. Eso es todavía proyecto. Sí, me ha tocado hacer varios ejercicios de esos, algún documentales sobre el proceso creativo, Suena muy bien. el director de una orquesta frente a una orquesta para preparar un concierto, o en este caso la obra de teatro y el director enfrentándose a sus actores y cómo es el proceso creativo. No, esa cuando, si sale yo les Sí, cuento sí. porque Qué está, maravilla. sí, eso es algo que podría salir a finales de este año. Por lo pronto, pues estamos tratando de pues armar y preparar todo lo necesario para que Flamingos llegue a las pantallas y todo lo necesario para que poder hacerlo de Barragán, que ya llevamos 3 años Tres años. en un, sí, o sea, 3 años desde
el inicio, cuando no tienes pues nada más lo que hay, lo que tiene cualquier otra persona, y poco a poco te vas metiendo. Luego nada más año y medio, 2 años nos llevó a encontrar la voz de Barragán, para que Barragán fuera el que pudiera contar la propia historia. ¿Y esa voz de dónde la agarraron? ¿De dónde la consiguieron? Es una voz es la entrevista que Emilio Ambás le hace a Barragán con motivo de la exposición del MoMA, una pequeña exposición que el MoMA le hizo a Barragán en 1976. Y la primera publicación, el primer libro que hay de Barragán es el catálogo de esa exposición. Entonces, el resultado de esa entrevista. Ah, Y yo logré hablar con Emilio Ambás, y Emilio Ambás, o sea, Emilio Ambás es una persona muy difícil de conseguir. Tuve una conversación larga con él y él me dio los pelos y señales de dónde no, pues encontrar esa voz, y una luego gran pues cosa conseguir eso. todo una negociación con el MoMA, ¿no? Claro, claro. Esto de trabajar, ahorita que lo dices, que es el MoMA, y ahora con esto de los flamingos que trabajaste en la producción Cornell. digamos, Cornell, que está en Nueva York, todo eso, ellos ya tienen como, de alguna manera, muy profesionalizado este asunto, ¿no? O sea, que atorar las cosas, como que ellos fluyen contigo, me imagino, porque sé las experiencias que estas gentes que ya tienen muchos años haciendo esto y que es producir documentales, es mucho más eh, fácil, digamos, ponerlo entre comillas, a algo que es un proyecto tuyo que dices, pues es esto lo que sigue y yo lo voy a hacer, y te vas enfrentando, ¿no? A la familia de Barragán, a los no sé qué, a los herederos, a los... o sea, me imagino, pues. No, no necesariamente, ¿eh? O sea, Cornell, por ejemplo, no produce documentales. Su interés es dejar registro en una gran biblioteca, Ah, ok. el material para estudios científicos o posteriores análisis. Eh, claro que el productor y los fotógrafos pues tienen muchísima experiencia, son muy metódicos, y eso ayuda a que te metan como en un rigor específico. Y luego con el MoMA, al contrario, es muy complejo, porque instituciones como el MoMA, nadie es el dueño, no hay como un director, son fundaciones, se diluyen las Ah, también debe haber responsabilidades, mucha burocracia. mucha burocracia. Entonces, ¿a quién le pides permiso? Pues no hay nadie así como, pues él es el dueño, pídele permiso a él, y si él te lo da Ah, ya. claro. Eso no existe. Entonces, son entes como Kafkianos. transparentes, sí, o sea, que no sabes ni con quién Ajá. estás lidiando, ¿no? Este, pero digo, una vez que existe el entendimiento, pues ya es, o sea, con Cornell fueron años de convencimiento. Ellos, o sea, no creas que fue una relación así tan fácil de, sí, director, lo que usted diga, no, Ah, No, nada, ¿no? ok, O sea, yo lo sí, pensé sí. de esa manera, a lo mejor muy, No, sí fue paso te a digo, paso, muy... Hubo un momento, bueno, ya verán la película, por la película pues habla de la dificultad de ser flamingo, ¿no? O flamenco. dificultad de ser flamingo. Sí. Órale. Entonces, hay un momento en la película donde pues las condiciones, el clima no es el correcto, y eso sucedió al principio del rodaje, de toda esta preparación durante un año, tal. Y sí llegó Cornell y me dijo, mira, si el año que entra no llegan y no se cumple lo esperado, pues abortamos el proyecto. Y Estás tienes, wow, despedido. tienes 15 días de ventana, y tú dices qué día llegan los fotógrafos, y es responsabilidad tuya. Entonces, pues yo que no soy wow, científico ni biólogo, pues ahí viendo a ver pues probabilidades de lluvia, que la luna, la marea, no sé qué, las fechas, el récord. Pues tal fecha, ¿no? Y conforme las cosas van funcionando, eh, o sea, el día que tenían que llegar los fotógrafos, llegaron los flamingos, se pudo hacer el rodaje y salvamos
el proyecto con una ventana muy pequeña. Y una vez que las cosas funcionan, también estas instituciones o sea, son muy generosas en el apoyo, ¿no? O sea, Ya que vieron que sí va bien. ya que vieron que sí iba bien, entonces dicen, pues a ver, aquí estamos para apoyar. Sí, es que me imagino al principio, como ellos tan científicos, te empezaron a ver y de que no, pues este cuate le quiere hacer al poeta, cabrón. O sea, no, cálmale, cálmale, cálmale. Oye, se nos acabó el tiempo, querido ¡Ah! Lorenzo Hagerman, que estuviste aquí en La Chora. Todos los choreros dicen, ¿con quién están hablando? Oye, ¿de qué documental hablan? Estamos hablando de Flamingo, el director Lorenzo Hagerman. Gracias por estar en Muchas La gracias, Chora. Te maestro. agradecemos mucho Gracias a tu tiempo. ustedes. Gracias, muchísimas gracias a ustedes. Y Nos Queda vemos pendiente. pronto. saludos de Lynn. Sí. Acuérdate, Allá, hasta allá. vienes a Guadalajara, te reportas con La Chora, lo siento. Gracias a la producción, a Gabo Casillas, al señor Guara, allá en los controles. Señor Pelón, despide No, esto. pues un placer tener aquí a Lorenzo Hagerman, camarada, y ahora estamos esperando ya para ver flamingos y choreros. Estén pendientes, por favor. Muchas gracias a todos. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.